El computador se ha convertido en un artículo indispensable para todos los hogares del mundo. Necesitamos el computador para conseguir trabajo, para estudiar o para entretenernos. Así que en este curso vamos a aprender a nivelar a todas las personas para que puedan manejar un computador correctamente. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marcelo Garzón y juntos vamos a aprender a utilizar todas las herramientas que nos ofrece el computador. A continuación les voy a mostrar el contenido del curso. Muy bien amigos, entonces los temas que vamos a ver en el primer bloque es qué es un computador, vamos a estudiar qué es el hardware y el software, vamos a mirar las partes internas y externas de un computador, analizaremos los sistemas operativos y vamos a ver un curso completo de cómo manejar el teclado y el mouse. Ya en el segundo bloque vamos a encender nuestro computador y vamos a conocer el entorno de Windows. Luego vamos a conocer todos los programas y los archivos que podemos utilizar en el computador. Vamos a hacer el curso básico pero muy completo de Word y Excel para que aprendan a redactar cartas y hacer también cálculos en Excel. Vamos a aprender a navegar por internet, a escuchar música, ver videos, visitar páginas y utilizar todas las herramientas que internet nos ofrece. Luego vamos a aprender a imprimir imágenes, ya sabiendo manejar Word. Vamos a utilizar esta herramienta para descargar imágenes, imprimir o guardar archivos. También vamos a crear un correo electrónico porque es muy importante tener este correo para recibir y enviar documentos. Y por último amigos les voy a dar un plus, les voy a enseñar a mantener su computador limpio con un mantenimiento correctivo, que no se vuelva lento y puedan resolver todos los problemas que en el sistema Windows nos puede aparecer. Espero que les sea de gran utilidad este curso y vamos a aprender. Muy bien, vamos a empezar este curso de computación, el cual lo puede hacer un niño, una persona mayor, una persona adulta, cualquier persona lo puede hacer, hombre o mujer. Este va dirigido a cualquier persona que quiera aprender computación. Empecemos por definir qué es un computador. Un computador, también es conocido como computadora u ordenador, es un dispositivo electrónico que procesa datos según instrucciones programadas. Su función principal es recibir información, realizar cálculos o manipular datos y producir resultados que puedan ser almacenados o mostrados al usuario. Podemos hacer muchas actividades con el computador como escuchar música, ver videos, realizar documentos o comunicarnos con alguien por medio de una videollamada y realizar cálculos y operaciones. ¿Qué es el hardware y qué es el software? Los computadores se componen de hardware, componentes físicos como el procesador, memoria o el disco duro. Y el software son los programas y sistemas operativos que permiten realizar tareas específicas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde tareas cotidianas como navegar por internet y editar documentos, hasta las funciones más complejas como la simulación de procesos científicos o la gestión de grandes bases de datos. En resumen del hardware y el software, el hardware es todo lo que nosotros podemos tocar del computador, como el disco duro, la pantalla, todas las cosas que podemos palpar con nuestras manos. Y el software es todos los programas que nosotros le instalamos al computador para que pueda funcionar. Estos no los podemos tocar, son solamente programas que nosotros le instalamos al computador para que pueda funcionar correctamente. Ahora vamos a ver las partes del computador. Vamos a ver las partes internas. Las principales partes de un computador y su función. Vamos a empezar con la CPU o la unidad central de procesamiento. Esta es una de las partes importantes del computador. Acá podemos observar dónde va ubicado este procesador y la función es como el cerebro del computador. Realiza los cálculos y procesa instrucciones de velocidad. La placa base, o también conocida como motherboard. Su función es la tarjeta principal que conecta todos los componentes del computador. Contiene al chipset, ranuras para memoria RAM, puertos de expansión y conectores para el almacenamiento. La memoria RAM.
por sus siglas en inglés Random Access Memory. Su función es almacenar temporalmente los datos y programas que la CPU está utilizando. Su capacidad afecta la velocidad y el rendimiento del sistema. Ahora tenemos el disco duro. Encontramos dos presentaciones, uno que es mecánico y el otro que es de estado sólido. Su función es de almacenamiento. En él podemos guardar tanto imágenes como música o videos y tiene una capacidad específica. El HDD o disco mecánico utiliza discos magnéticos para almacenar datos, mientras que el disco de estado sólido SSD utiliza una memoria flash, ofreciendo una mayor velocidad y durabilidad. Seguimos con la tarjeta gráfica o GPU. Su función se encarga de procesar y renderizar gráficos. Es fundamental para juegos, diseño gráfico y tareas que requieran un alto rendimiento visual. Continuamos con la fuente de poder o PSU, que su función es convertir la corriente alterna de la toma de corriente en corriente continua para alimentar los componentes del computador. El sistema de refrigeración, los ventiladores o coolers. Su función es mantener los componentes a una temperatura adecuada, puede ser por aire como los ventiladores o por líquido, que es el sistema de refrigeración líquida como la pasta térmica. El gabinete o el case, que su función es la estructura que alberga todos los componentes del computador, protegiéndolos y facilitando la gestión del flujo de aire. Muy bien, estas eran las partes internas del computador para que las conocieran. Ahora vamos a ver las partes externas, las que se conectan para que funcione el computador. Muy bien, vamos a ver los dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado, que es con el cual nosotros les damos órdenes al computador, y el ratón o mouse, que es con el cual nosotros nos desplazamos por el computador para poder también darle órdenes, y el micrófono, que nos permite grabar nuestra voz o comunicarnos con alguien más. La función de estos dispositivos de entrada es que nos permite interactuar con el computador. Los dispositivos de salida, como el monitor, que es donde vemos todo lo que ocurre con nuestro computador, la impresora, que es donde nosotros sacamos información por medio de una impresión del computador, y los altavoces, que son los que producen el sonido del computador. La función de estos dispositivos de salida es que muestran o presentan información procesada en el computador. Ya tenemos otros componentes que son opcionales, como la tarjeta de sonido, que es la que procesa el audio y permite la reproducción y grabación de sonido. Puede estar integrada a la placa base o ser una tarjeta independiente. Luego tenemos el Internet o el Wi-Fi, que es el que permite al computador conectarse a redes, ya sea de manera inalámbrica por medio de Wi-Fi o a través del cable que viene de este dispositivo hasta el computador. Ahora vamos a ver los puertos y conectores. La función es que facilitan la conexión de periféricos y dispositivos externos como USB, cables HDMI y otros. La BIOS. La BIOS es como la configuración interna u oculta de nuestro computador. Su función es que inicializa el hardware del computador y carga el sistema operativo. UEFI es la versión más moderna y ofrece características adicionales. Y finalmente tenemos el sistema operativo. Este no es un componente físico, pero es esencial. Es el software que gestiona el hardware y permite ejecutar aplicaciones. Cada uno de estos componentes es esencial para que nuestro computador funcione. Muy bien, ahora vamos a ver los sistemas operativos. Son programas fundamentales para gestionar el hardware y el software de un computador. Actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware, permitiendo la ejecución de aplicaciones y realización de tareas. Hasta el momento tenemos diferentes sistemas operativos que son los encargados de que funcione los computadores o los dispositivos. Tenemos el Windows, que es el que estamos trabajando en estos momentos para dispositivos de Microsoft.
Tenemos también el sistema operativo Mac, que son para los dispositivos de Apple. Y también tenemos el sistema operativo Linux, que es para codificación, y el Ubuntu. Para los dispositivos de celulares se trabaja con Android y también con iOS para Apple también. Funciones principales de un sistema operativo. Gestión de recursos. Administra la CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada y de salida. Interfaz de usuario. Proporciona una forma para que los usuarios interactúen con el computador, ya sea a través de interfaces gráficas o de línea de comandos. Gestión de archivos. Organiza y controla el acceso a los archivos de los dispositivos de almacenamiento. Seguridad. Protege los datos y recursos del sistema mediante permisos y autenticación. Y en multitarea permite que múltiples programas se ejecuten simultáneamente. Tipos de sistemas operativos. Como les decía anteriormente, tenemos los sistemas operativos de escritorio, como por ejemplo Windows, que es el que estamos utilizando y es de la empresa Microsoft. Es popular en entornos de oficina y hogar, versátil y con una amplia gama de software disponible. Mac OS es el sistema operativo de Apple para computadoras Mac, conocido por su diseño y rendimiento en tareas creativas. Linux Open Source, con múltiples distribuciones como Ubuntu, Fedora y Debian, ideal para desarrolladores y usuarios avanzados. Tenemos ejemplos de sistemas operativos. En Windows tenemos el Windows 10 y ahora que estamos en Windows 11. Tenemos en Mac OS la versión de Ventura o Monterrey. En Linux tenemos Ubuntu, Debian, Fedora y Arch Linux. Y ahora los dispositivos de celulares en el Android versión 11 y 12 o 13 y el iOS, que es para versiones de iPhone 15, 16 y los últimos que han llegado. Cada tipo de sistema operativo tiene características específicas y es adecuado para diferentes entornos y necesidades. Muy bien, ahora vamos a ver en esta clase el manejo correcto del teclado y el mouse. Es indispensable que lo sepan manejar para que puedan utilizar el computador correctamente. Muy bien, ¿qué es el ratón o el mouse? El mouse es un dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con la interfaz gráfica de un computador. Su función principal es mover un cursor en la pantalla y seleccionar o manipular objetos. En los tipos de mouse tenemos el mouse inalámbrico, el mouse que conecta USB y los mouse gamers. El teclado. La función del teclado es otro dispositivo de entrada que permite al usuario introducir texto y comandos en el computador. Es esencial para la escritura, la programación y muchas tareas de oficina. Muy bien amigos, aquí tenemos este teclado inalámbrico, no se conecta al computador por medio de cable, sino que utilizamos una USB para conectarlo directamente de forma inalámbrica. En este teclado tenemos las teclas F1, F2 y F3 que van hasta la F12. Estas cumplen una función específica, pero la vamos a mirar más adelante. Tenemos también las teclas 1, 2, 3 hasta el 0 que también cumplen una función. Cuando oprimimos esta tecla Shift podemos sacar otros símbolos. En la parte de acá tenemos este botón que es muy importante, el bloc mayúscula, que nos permite escribir todo en mayúscula. Tenemos también la tecla Shift que es igual a esta para sacar otros símbolos. Tenemos la tecla Control que por medio de unos comandos también podemos sacar más símbolos. Y acá tenemos esta tecla de Windows que si la oprimimos nos sale este menú. Y acá tenemos la barra espaciadora que es con la cual nosotros damos espacio entre cada palabra. También tenemos esta tecla que es muy importante, que es el Enter, con el cual nosotros aceptamos todos los comandos que estamos dando en el teclado y también es igual a esta de acá, Enter. Luego en la parte de acá encontramos el teclado numérico que es fácil de manejar con la mano derecha. La posición correcta para nosotros utilizar el teclado es la siguiente. Nuestros pulgares deben estar en la barra espaciadora para que le den espacio a las letras y poder escribir fácilmente. También podemos utilizar este teclado de acá, numérico, para poder escribir los números más fácil.
Cuando nosotros utilizamos esta tecla de bloc mayúscula, se nos enciende el bombillo, bien sea en la parte de acá o en este bombillo de acá, indicando que ya podemos escribir en mayúsculas. Entonces, ya conociendo los botones del teclado, vamos a mirar cómo podemos escribir en un archivo de Word. Muy bien, aquí tenemos el archivo de Word. Por ejemplo, si vamos a escribir letra por letra, ya podemos observar que está escribiendo todo en mayúscula. Es porque tenemos oprimida esta tecla. Entonces vamos a quitarla. Si la apagamos, ya podemos escribir en minúsculas. Muy bien, ahora sí vamos a escribir normalmente. Para pasar de un renglón a otro vamos a darle Enter. Miren que el cursor se pasó para abajo y vamos a escribir prosperidad. La primera con mayúscula, entonces con el meñique oprimimos la tecla mayúscula, damos la letra P y volvemos a oprimir para pasarla a minúscula. Y vamos a escribir prosperidad. Vamos a darle barra espaciadora con este dedo y vamos a escribir felicidad. La posición de las manos vamos a irla aprendiendo poco a poco mientras que nos vamos acostumbrando al teclado. Por lo tanto, lo estamos haciendo a modo de ejemplo para que comprendan las teclas del teclado y la posición. Vamos a darle Enter de nuevo para pasarlo abajo y vamos a escribir números. Los podemos escribir así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. O lo podemos escribir también con este teclado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Vamos a darle Enter desde acá y vamos a escribir, por ejemplo, el símbolo de pesos. Para esto vamos a oprimir la tecla Shift y vamos a escribir el 4, que como pueden observar en la parte de arriba tiene el símbolo de pesos, y le damos clic. Y así podemos sacar los diferentes símbolos que tienen las teclas en la parte de arriba. Tienen que practicar para que aprendan a identificar todos los botones de este teclado. Vamos a ver las diferentes formas de hacer el arroba en una laptop o portátil o en un computador de mesa. La primera opción que tenemos en una laptop es dejar oprimido la tecla Alt-GR y la letra Q. La segunda opción que tenemos es la misma tecla Alt-GR, pero esta vez vamos a oprimir el número 2. También podemos buscar el símbolo de arroba en internet, copiarlo y pegarlo. Para hacer el arroba en un computador de mesa vamos a dejar oprimido la letra Alt y vamos a escribir al mismo tiempo los números 6 y 4. Muchas veces, según el idioma que tengamos en nuestro computador, podemos sacar el arroba en un computador de mesa con Alt-GRQ o Alt-GR2. Para verificar el idioma simplemente nos vamos aquí a la barra de Windows y vamos a seleccionar esta partecita donde dice el teclado. Por ejemplo, si le damos clic, aquí tengo instalado el español, España Internacional o el español de Colombia. Ya en otro tutorial vamos a aprender a cambiar el idioma o a instalar más idiomas al sistema de Windows. El tener aquí los idiomas seleccionados influye mucho a la hora de sacar el arroba. Podemos jugar con las diferentes fórmulas que hemos dado en el video para poder escribir arroba de alguna forma diferente. Las 4 opciones que tenemos son las opciones que estamos estudiando en este video. Muy bien, y ahora tenemos estos dos mouse o ratones. Con estos nosotros podemos navegar por las diferentes partes de nuestro computador de la pantalla. Tenemos mouse inalámbrico y tenemos mouse alámbrico, que se conecta por medio de un puerto USB. Estos son mouse ópticos porque tienen esta luz que encontramos acá y funcionan con pilas. Mientras que este, que es el alámbrico, no tiene pilas, también es óptico, pero lo alimenta la corriente por medio del cable. Muy bien, la posición correcta para tomar el mouse es de esta forma. Nosotros vamos a utilizar estos dedos para tomarlo de los extremos, para que estos dos dedos podamos nosotros interactuar con el mouse. Existen 3 botones fundamentales: el clic izquierdo, que es este de acá, clic derecho, y el scroll, que nosotros podemos subir o bajar con el mouse por diferentes partes de la pantalla de nuestro computador. Si nosotros movemos el mouse, noten que acá nosotros estamos interactuando con la pantalla. Entonces lo estamos moviendo de un lado para el otro y nos podemos desplazar por diferentes sectores de nuestra pantalla.
Si nos posicionamos por encima de este archivo y le damos clic izquierdo, noten que lo seleccionamos y nos da la información de ese archivo. Y si le damos clic derecho, nos da todas las opciones para nosotros realizar funciones o cambios en este documento. Para deseleccionarlo vamos a darle clic izquierdo por fuera y podemos también seleccionarlo con clic izquierdo de una vez para que se nos despliegue este menú. Entonces tengan en cuenta que tenemos el clic izquierdo y el clic derecho. Clic derecho para seleccionar, clic izquierdo para ver las opciones de ese archivo. Vamos a navegar para mirar cómo utilizamos el scroll. Vamos a abrir un archivo de internet, una página de internet. Vamos a buscar, por ejemplo, con el teclado imágenes, escribimos imágenes. Seleccionamos con clic izquierdo y borramos con esta tecla de flecha. Con esta podemos borrar todo lo que escribimos y le damos enter para poder ingresar a esa página web. Luego con el scroll podemos nosotros, si posicionamos el mouse por este lado, por encima de la página web, vamos a poder desplazarnos por toda esta página web. Si nosotros queremos seleccionar este texto, vamos a utilizar el clic izquierdo sostenido, dejándolo oprimido y pasando el mouse por encima de todo ese texto. Noten que se vuelve azul y lo soltamos. Vemos que está seleccionando toda esta imagen y sobre ese azul vamos a darle clic derecho y se nos despliega todo este menú donde le vamos a dar con clic izquierdo copiar. Voy a repetir el ejercicio. Damos clic por una parte en blanco para deseleccionar, volvemos a seleccionar la parte de acá, nos vamos al final de la letra. Recuerden que el mouse debe estar sobre una parte sólida. Vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia la izquierda. Luego soltamos, vamos y nos posicionamos sobre el color azul sin ninguna tecla y luego damos clic derecho. Se nos despliegan estas opciones. Vamos a darle copiar con clic izquierdo. Vamos al archivo de Word. Vamos a darle doble clic en la parte de abajo para seleccionar, luego clic derecho y le damos pegar. De esta forma nosotros seleccionamos, copiamos texto y lo llevamos a un archivo de Word. Muy bien amigos, llegó la hora de encender nuestro computador e interactuar con Windows. Vamos a conocer todo el entorno del computador, vamos a aprender a crear carpetas, a mover archivos y a entrar a internet y manejar todas las herramientas que nuestro computador nos ofrece. Vamos a encender nuestro computador. Muy bien amigos, para poder encender nuestro computador debemos identificar este botón tanto en los portátiles o las laptops como los computadores de mesa. Vamos a encontrar este botoncito y le vamos a oprimir para poder encender nuestro computador. Una vez que encienda nuestro computador nos vamos a encontrar con esta pantalla muchas veces. Es el inicio de sesión con contraseña. Cuando compramos un computador, muchos proveedores o alguna persona que haya vendido el computador nos lo vende con una contraseña para poder iniciar por seguridad. Vamos a darle la contraseña. Esta contraseña debe ser suministrada por la persona que lo vendió o la empresa que lo suministró. Escribimos la contraseña y le damos enter en el teclado. Esta es la primera pantalla que nos aparece cada vez que nosotros encendemos nuestro computador. Vamos a identificar cada una de sus partes. Toda la pantalla que se ve en el fondo azul se llama escritorio. En ese escritorio nos aparecen una serie de archivos. Algunas son carpetas como esta, ya las vamos a aprender a identificar, y otros que son accesos directos como estos iconos que aparecen con una flechita en la parte izquierda baja. Entonces tenemos el escritorio, que es el fondo donde nosotros colocamos todos los archivos. Tenemos los accesos directos, que son los iconos de los programas que instalamos y los abrimos cada vez que damos doble clic. Tenemos las carpetas que creamos, que son las que contienen otros archivos, y tenemos también los archivos como tal. Por ejemplo, este es un PDF. Vamos a irlos identificando poco a poco. Se identifican al final porque tienen un punto y la extensión. Vamos a aprender a identificar cada uno de estos archivos. Muy bien, en la parte de abajo tenemos una barra.
Esta barra se llama la barra de tareas. Acá vamos a encontrar las configuraciones y todo lo que contiene nuestro computador. En primer lugar encontramos el botón de inicio. Si le damos clic izquierdo, uno solo, se nos abre este menú donde encontramos todos los programas que hemos instalado en nuestro computador y también las configuraciones necesarias para que nuestro computador funcione. Si le damos a scroll, arriba y abajo, podemos subir y bajar o navegar por todo el menú. En la parte izquierda encontramos otras configuraciones como el nombre de usuario, documentos e imágenes, que son carpetas donde guardamos nosotros documentos. Tenemos la configuración de Windows, aquí encontramos una configuración. Más adelante vamos a ir navegando por cada una de estas opciones. Volvemos al botón de inicio y encontramos aquí el botón de inicio o apagado. Si le damos clic nos da tres opciones: suspender, apagar o reiniciar. Volvemos al botón de inicio y en la parte derecha encontramos aplicaciones y también encontramos acceso al correo electrónico o a la tienda de Microsoft. Para cerrar esta ventana simplemente damos clic por fuera y cada vez que nosotros abrimos algún archivo se llaman ventanas. Esta que tenemos acá, por ejemplo, de la configuración, es una ventana la cual consta en la parte de arriba con tres botones. Este que es para minimizar, si le damos clic izquierdo nos lo coloca acá en la barra de tareas. Vamos a darle clic en la barra de tarea, clic izquierdo para volverlo a abrir. Y el segundo botón es un cuadrito que dice maximizar. Si le damos clic izquierdo se nos coloca de pantalla completa. Y para cerrarlo definitivamente damos en el botón de cerrar o en la X. Si queremos minimizarlo o volverlo en el tamaño que estaba anteriormente, simplemente vamos a darle aquí otra vez, minimizar de tamaño. Noten que aquí es un solo cuadrito cuando está minimizado y si lo maximizamos se nos colocan como dos cuadritos para el diferente tamaño. Esto es lo que nosotros llamamos ventanas en Windows. Si nosotros abrimos esta carpeta, por ejemplo, noten que también tiene los tres botones con los cuales nosotros podemos minimizar, maximizar o cerrar. Dentro de esta carpeta existen estos archivos con diferentes extensiones. Por ejemplo, esta es de extensión PDF, que es un archivo de escritura. También tenemos archivos .docx, que son archivos de Word, que es un editor de texto. Estos programas y estos archivos vamos a aprender a realizarlos poco a poco. Por el momento seguimos con la barra de tarea. Enseguida encontramos el botón de buscar. Si le damos clic nos aparecen los últimos programas que nosotros hemos abierto y también nos aparecen otras opciones al lado derecho. Nos aparece también en la parte de arriba si tenemos aplicaciones, vamos a buscar aplicaciones, documentos o también en la web o en internet. Si le damos en más nos aparece si vamos a buscar carpetas, configuración, foto, música y videos. Vamos a cerrar, aquí nos aparecen unos botoncitos para más opciones. Agrega una cuenta de Microsoft, agrega una cuenta profesional. Vamos con varias opciones que poco a poco vamos a irlas viendo. Por lo tanto vamos a cerrar y continuamos con la próxima barra de tareas. Esta opción que tenemos aquí, vista de tareas, si ustedes pueden notar, hemos abierto esta carpeta y tenemos abierto este programa con el que estoy grabando y también abrimos la configuración. Esta opción que tenemos aquí, vista de tareas, si le damos clic nos muestra todo lo que tenemos abierto en el momento o lo que hemos abierto. Entonces al darle clic tenemos la posibilidad de seleccionar cualquier ventana que nosotros hemos abierto. Para volver a quitarla vamos a darle clic de nuevo. Luego en la barra de tareas tenemos los iconos de todos los programas que nosotros tenemos instalados o las aplicaciones. Estos son accesos directos iguales como los que tenemos en el escritorio. Simplemente para abrirlos damos doble clic y ya podemos interactuar con ellos. Luego tenemos esta sección de Windows que es el blog de noticias. Acá por defecto Windows nos muestra las últimas noticias y el estado del tiempo, resultados de fútbol. Según lo que nosotros hemos buscado, nos da información relevante a lo que hemos buscado nosotros por internet. Es muy práctica esta opción.
Luego tenemos acá esta flechita que dice mostrar iconos ocultos. Cuando nosotros nos llenamos acá de iconos en la barra de tareas, esta opción de Windows nos guarda los otros iconos que no estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos la seguridad de Windows, tenemos la nube de OneDrive, luego vamos a mirar qué son todos estos iconos y los programas para aprender a identificarlos. Luego tenemos otros iconos de configuración, por ejemplo esta es para uno hacer una videollamada, tenemos el icono de lo que yo estoy grabando en el momento y aquí encontramos el acceso a internet. Vamos a darle clic. Para nosotros poder sacar todo el provecho a nuestro computador debemos conectarnos a una red de internet, bien sea por medio de cable o de Wi-Fi. En estos momentos me está reconociendo la red que estoy conectado por medio de un cable. Nos damos cuenta porque nos aparece este icono de un monitor, quiere decir que está conectado a una red por medio de cable. Pero también tengo una tarjeta Wi-Fi. Es un dispositivo que se le coloca a los computadores de mesa para que pueda reconocer las señales Wi-Fi que hay alrededor del computador. Muy bien, vamos a darle otra vez al icono de acceso a internet. Luego tenemos el altavoz o el volumen. Si le damos clic, podemos subir o bajar el volumen de nuestro dispositivo. Luego encontramos la configuración del teclado en español o en inglés, según los idiomas que nosotros queramos utilizarlo. Este es el icono de las preferencias del idioma. Y por último encontramos la configuración de la fecha y la hora o el calendario. Aquí podemos ver la hora en tiempo real y la fecha. En el escritorio encontramos la papelera de reciclaje. Esta papelera de reciclaje es a donde van todos los archivos que nosotros vamos borrando o eliminando de Windows. Tenemos los accesos directos de los programas que son identificados porque tienen una flechita en la parte izquierda baja. Por ejemplo, estos son navegadores. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, uno de los navegadores más importantes que es Google. Si le damos doble clic izquierdo, inmediatamente nos abre Internet para poder navegar. Nos coloca el cursor en esta parte donde vamos a buscar nosotros lo que queramos. Por ejemplo, si escribimos paisajes y le damos el botón de Enter, nos filtra todas las imágenes que nosotros podemos ver o utilizar. Igual es una ventana, recuerden que cada vez que abrimos un programa o una carpeta, estas se llaman ventanas. Las identificamos porque tienen estos tres punticos arriba. La podemos minimizar. Miren que quedó aquí en la barra de tareas, volvemos a darle clic. Podemos minimizarle el tamaño y la podemos cerrar. Muy bien, para nosotros utilizar Windows necesitamos muchos tipos de archivos, los cuales nosotros podemos modificar, crear o compartir. Por ejemplo, los archivos que son de audio o música, que son con la extensión .mp3, los de video que son mp4, tenemos los archivos también de texto como son Word o PDF. Y así tenemos mucha variedad de archivos los cuales se abren con diferentes programas, por eso la extensión .pdf, .docx, .mp3 y .mp4. Esos se abren con diferentes programas que son los que instalamos en Windows para poder utilizarlos. Muy bien, en el escritorio también encontramos estas carpetas. Vamos a aprender a crear carpetas para guardar nuestros archivos. Estas carpetas son utilizadas en Windows para nosotros organizar todos los archivos que les dije anteriormente. Vamos a crear una nueva carpeta para que comprendan. Vamos a colocar esta por acá. En el escritorio vamos a darle clic derecho. Se nos despliega este menú y en la parte de abajo nos dice Nuevo. Luego deslizamos el mouse hacia estos archivos y vamos a darle en la primera opción, Carpeta. Se nos crea una carpeta y se nos selecciona la letra Nueva Carpeta en azul, queriendo decir que le podemos cambiar el nombre. Si de pronto le damos clic por fuera, queda con ese nombre, pero nosotros podemos cambiarle el nombre. Simplemente le damos un clic y vamos a cambiarle el nombre. Archivos. Vamos a ponerle archivos y damos clic por fuera. Ya tenemos la carpeta con el nombre archivos. También podemos cambiarle el nombre de la siguiente forma. Vamos a seleccionar de nuevo la carpeta, vamos a darle clic derecho
y abajo nos aparece la opción de cambiar el nombre. Nos desplazamos con el mouse y le decimos cambiar nombre. Vamos a colocarlo en mayúsculas. Recuerden que para colocar las letras en mayúsculas vamos a oprimir la tecla block mayúscula y se nos enciende el bombillito en el teclado y vamos a escribir archivos. Vamos a darle enter o clic por fuera y ya tenemos nuestra carpeta. Vamos a abrir la carpeta para poder guardar archivos en ella. Vamos a darle doble clic. Vamos a seleccionarla con clic izquierdo sostenido y la arrastramos hacia la derecha. Noten que arriba se nos abren varias opciones de esta misma carpeta y tenemos un menú al lado izquierdo que son las otras carpetas que tiene Windows. Les podemos navegar por ellas, pero por el momento vamos a centrarnos en esta parte en blanco, que es el espacio donde vamos a guardar todos los archivos. Si queremos, por ejemplo, pasar este archivo PDF a esta carpeta, podemos hacerlo de dos formas. Una es seleccionarla con clic izquierdo sostenido y arrastrarla hasta la parte en blanco y soltarla. Se nos pasa desde el escritorio a esta carpeta. Vamos a cerrar esta ventana o esta carpeta y si la volvemos a abrir, ya vemos que tenemos acá la historia laboral, por ejemplo. Vamos a pasar más archivos a esta carpeta, pero también podemos reducir el tamaño de esta ventana simplemente pasando el mouse por los bordes de la ventana. Miren que se vuelve una flecha en doble sentido. Si le damos clic izquierdo sostenido y arrastramos, se nos vuelve más pequeña la carpeta, tanto de los laterales como de la parte de arriba o inferior. Vamos a colocarla por acá, por este lado, y vamos a abrir esta otra ventana. Vamos a darle doble clic, vamos a arrastrarla para este lado. Ya tenemos dos ventanas abiertas. Recuerden que para arrastrarlas es clic izquierdo sostenido y la arrastra. Otra forma de copiar archivos y pegarlos en otra carpeta es simplemente seleccionar el archivo. Miren que se selecciona y queda de un fondo azul. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar copiar. Luego vamos en el espacio en blanco de la otra carpeta, seleccionamos con clic izquierdo, luego damos clic derecho en una parte en blanco y le damos pegar. Observen que se me creó una copia de ese archivo. Acá tengo el original y se me creó una copia. Ahora vamos a eliminar este archivo. Vamos a seleccionar, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en la opción eliminar. Y ahora vamos a aprender a cortarlo desde esta carpeta y pasarlo para acá. Antes de pasarlo, vamos a correr esto acá. Observen que aquí tenemos estas dos opciones. Muestra información acerca de cada elemento de la ventana. Y si pasamos el mouse para el otro icono, nos dice que muestra los elementos en miniaturas grandes. Entonces vamos a darle clic a ese miniaturas grandes y miren lo que pasa. Se nos vuelven más grandes los iconos para poderlos observar. Vamos a seleccionar la otra carpeta y vamos a hacer lo mismo. Muestra los elementos en miniaturas grandes. Pues ya tenemos acá todos estos archivos. Vamos ahora a cortar esta hoja de vida y la vamos a pasar a esta otra carpeta. Para esto la seleccionamos con clic izquierdo. Recuerden que cuando seleccionamos se coloca en un borde azul el elemento. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle en cortar. Recuerden que antes le damos copiar y la pasábamos para la otra carpeta y nos creaba una copia. En este caso vamos a cortarla definitivamente de esta carpeta. Noten que se pone más transparente que copiar. Ahora la vamos a cortar y luego nos vamos a ir a la carpeta que está en blanco o que tiene un solo archivo. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar pegar. Noten que va a desaparecer de acá y se va a colocar acá. Es muy importante que aprendan a distinguir lo que es copiar y lo que es cortar. Cuando copiamos, nosotros creamos una copia de ese archivo y lo llevamos a otro lugar o a otra carpeta. Pero cuando le damos la opción de cortar, estamos diciéndole a Windows que saque ese archivo de ahí, el original, y lo pase para otra carpeta. Ya no tendríamos una copia. Muy bien, entonces vamos a buscar otro archivo MP3 para poderlo pasar para esta carpeta. Entonces vamos a ir por acá, vamos a navegar por el menú de la izquierda. Por ejemplo, el escritorio, si le damos clic, son todos los archivos. Vamos a minimizar esta de acá, corremos esta para acá y observamos que son todos los archivos que tenemos en el escritorio.
Luego vamos a la carpeta de descargas, que es donde quedan todos los archivos que nosotros descargamos de internet. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros queremos ampliar la vista de esto, noten que si colocamos el mouse por esta parte se nos vuelve una cruz. Cuando se nos vuelve esa cruz, quiere decir que podemos separar esa parte de ahí. Vamos a darle clic izquierdo sostenido y la arrastramos. Miren que ya podemos ver todo el texto completo. Vamos a ampliar esta carpeta hacia la izquierda y acá volvemos a ampliarla hacia la derecha. Muy bien, y ahora vamos a ir a la carpeta de descargas, que es donde nosotros guardamos todos los archivos que descargamos de internet. Acá podemos encontrar, por ejemplo, archivos con extensión .mp4. Esto quiere decir que es un archivo de video. Vamos a ampliar la vista de las miniaturas. Entonces acá vamos a ampliar un poco y encontramos que es un archivo .mp4, que es un archivo de video. Vamos a darle doble clic para ejecutarlo. Cuando nosotros instalamos el sistema operativo, este por defecto ya viene con reproductores de audio, video y de imágenes. Entonces deben aprender a identificar estos archivos y se abren con sus respectivos programas. Acá abajo tenemos otro archivo que dice que es .exe. Estos archivos con estas extensiones quieren decir que son archivos de programas que se pueden instalar en Windows. Lo mismo que este de acá, .exe. Luego encontramos los archivos de imágenes. En este caso tenemos una imagen PNG, que es una imagen con fondo transparente. Se diferencia de la imagen JPG, que es la extensión de las imágenes, las que nosotros tomamos con fotos normales o las que descargamos de internet, porque estas tienen fondo, mientras que el PNG es solo la silueta de la imagen y con fondo transparente. Y después encontramos acá un archivo comprimido. Lo reconocemos porque es de extensión .rar. Muy bien, y por último tenemos los archivos con la extensión .mp3, que son archivos de audio. Si le damos doble clic izquierdo, lo podemos reproducir. Vamos a copiar este archivo y lo vamos a colocar en la otra carpeta. Recuerden que si pasan el mouse por encima, les da una previsualización de todas las carpetas. Entonces la que habíamos creado era esta de acá. O también podemos utilizar el icono de la vista de tareas. La abrimos y por ejemplo vamos a seleccionar esta. Tenemos esta abierta, que es la de descargas. Acá arriba están los nombres, y la que creamos, que es archivos. Vamos a arrastrarla para este lado y volvemos acá y abrimos también la otra. Entonces ya tenemos las dos carpetas abiertas. Vamos a minimizarla por acá y vamos a cambiarlas de lado. Esta la pasamos para acá y esta para acá. Esto lo pueden hacer fácilmente, pueden detener el video para que aprendan cada una de las labores que nosotros hacemos con todo este tipo de herramientas. Paso a paso van a ir aprendiendo a movilizar las carpetas, abrirlas y cerrarlas. ¿Listo? Entonces recuerden que para pasar de una carpeta a otra podemos hacerlo de dos formas. La primera es seleccionar el archivo con un clic izquierdo y luego con clic izquierdo sostenido lo arrastramos y lo soltamos. Vamos a darle la vista grande a las miniaturas y ya tenemos el archivo acá. De esa forma se nos corta y se nos pasa para acá. Vamos a devolverla, vamos a seleccionarla, la arrastramos y la volvemos a colocar en la carpeta de descargas. La soltamos. Ahora vamos a crear una copia. Vamos a darle clic derecho, una vez que ya la hemos seleccionado con clic izquierdo, clic derecho copiar, clic derecho en la otra carpeta y pegar en un espacio en blanco. Miren que se nos creó una copia. Clic derecho para eliminarla y volvemos y le damos clic derecho después de seleccionarla y ahora la vamos a cortar y clic derecho en la otra carpeta y la pegamos. Recuerden que estas son las ventanas y que se distinguen porque tienen estos tres botones de minimizar, maximizar y cerrar. Cuando nosotros compramos un computador nuevo, este viene sin programas. Nosotros tenemos que conseguir todos estos programas para nosotros poder utilizar nuestro computador. Nosotros debemos conseguir programas con licencias originales para que este funcione correctamente.
Los programas que nosotros debemos instalarle, los principales, para que funcione bien nuestro computador, sería un editor de texto como Word, que viene en un paquete llamado Office, Microsoft Office, y viene con Word, Excel, PowerPoint, entre otros. Por defecto Windows, cuando instalamos el sistema operativo Windows, viene con el reproductor de video, de audio y también de MP3. Pero nosotros debemos instalarle otros programas según nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo edito, necesito un programa de edición de audio o de video. También hay otros programas necesarios que pueden reemplazar los que vienen por defecto con Windows. Pero los principales serían Microsoft Office, los navegadores, un lector de PDF también y el descompresor de archivos como WinRAR. Esos serían los principales. Ya vienen muchos programas que nosotros podemos utilizar en Windows, que poco a poco ustedes, cada vez que naveguen o encuentren en internet, van a ir utilizando. Muy bien, ya aprendimos el entorno de Windows, ya conocimos todos sus archivos y los programas. Ahora vamos a hacer un mini curso de Word, que es el editor de texto para realizar cartas y hacer cualquier tipo de edición de texto. Y también de Excel, que es muy importante para nosotros hacer cálculos. Vamos a mirar estos dos mini cursos, van a ser muy cortos porque yo tengo en mi otro canal el curso completo para aquellos que quieran realizar este curso de Word completo básico para principiantes, y también el de Excel. Les voy a dejar en la descripción del video los enlaces para que vayan directamente a mi otro canal, que es donde doy clases de Word y Excel. Muy bien, vamos a empezar este mini curso de Word. Microsoft Word es un programa de procesamiento de textos que permite crear, editar y formatear documentos. Word es uno de los programas más utilizados para trabajar con documentos digitales. Se puede usar para redactar cartas, informes, ensayos, boletines, folletos, correos electrónicos, páginas web, entre otros. Estas son algunas funciones que tiene Word. Para nosotros utilizar Word debemos instalar el paquete de Microsoft Office. Les recomiendo que sea con licencia original para que no tengan problemas. Ya teniendo el acceso directo, acá tenemos el acceso directo de Word, o lo podemos buscar aquí en el cuadro de búsqueda, escribimos Word y nos aparece también el icono de la aplicación. Vamos a utilizar el del escritorio, vamos a darle doble clic y se nos abre esta ventana. Acá son los archivos que yo he abierto anteriormente y aquí tenemos unas plantillas. Podemos mirar más plantillas hacia abajo, pero nosotros vamos a utilizar el documento en blanco. Vamos a darle doble clic a esta página en blanco y lo primero que nosotros observamos cuando abrimos Word es una página en blanco. Vamos a bajarle de acá el zoom. Vamos a bajarle aquí de esta parte el zoom para que vean la hoja. Vemos que el cursor se nos coloca en la parte principal para nosotros poder empezar a escribir. Ya tenemos listo nuestro archivo para empezar a escribir. Vamos a escribir prosperidad, por ejemplo, con el teclado. Está en mayúsculas. Vamos a quitar la tecla bloc mayúsculas y vamos a escribir energía positiva. Ya tenemos dos palabras, una en mayúsculas. Vamos a agrandarla un poquito la vista desde acá, desde el zoom, para que vean las palabras. Muy bien, ya tenemos acá estas palabras. Ya hicimos nuestro primer escrito y noten que en la parte de arriba tenemos un menú principal. Tenemos varias opciones, por ejemplo el archivo que nos lleva al principal. Si le damos en la flechita nos devolvemos, luego nos dice que es el inicio, donde tenemos varias opciones. El de arriba se llama menú principal y cada vez que nosotros seleccionamos una opción del menú principal se nos despliegan unas opciones en la parte de abajo que son las herramientas. El menú de herramientas, vamos a ir al inicio, que es el que vamos a ver. Lo seleccionamos y como ya tenemos acá estas letras, con clic izquierdo sostenido vamos a seleccionar lo que nosotros queremos modificar o editar. Por ejemplo, prosperidad. Si nosotros queremos cambiarle el tipo de letra, simplemente nos vamos a ir aquí a la opción de fuente y acá donde dice fuente vamos a darle clic y se nos despliegan todos estos tipos de letras. Voy a seleccionar aquí al principio con el clic izquierdo una vez
y le voy a dar barra espaciadora para colocar esta letra al lado derecho. Con esto podemos mover las letras. Vamos a volver a seleccionar con clic izquierdo, prosperidad, vamos a ir a la fuente y le vamos a ir cambiando. Si pasamos el mouse por cada uno de ellos, noten que se nos va cambiando la letra. Vamos a dejarlo aquí en prosperidad. Y si quiero cambiarle el color a esa letra, simplemente me voy aquí, efectos de texto y tipografía. Por ejemplo, acá puedo cambiar esta tipografía, vamos a dejarla azul, pero también puedo cambiar el color de fuente acá donde dice color de fuente. Le doy clic izquierdo a la flechita y puedo seleccionar cualquiera de estos colores. También en la parte de atrás puedo colocarle un color. En la parte de atrás, pero no quedaría muy estético, solamente a base de ejemplo. Vamos a colocarle un gris y vamos a colocarla en negrilla. Si le doy clic, acá casi no se nota, vamos a seleccionar la que está al lado, clic izquierdo sostenido y arrastramos, vamos a negrilla y noten que se pone un poco más oscura, cursiva hacia la derecha y subrayada, se le coloca una raya por debajo. Vamos a agrandar un poco más la vista y repetimos el ejercicio. Vamos a deseleccionar, clic izquierdo sobre cada una, clic izquierdo y clic izquierdo. Vuelve al estado natural. Seleccionamos, luego vamos a la opción de negrilla, le damos clic, cursiva, le damos clic y subrayada. También tenemos la capacidad de aumentar el tamaño de esa letra. Está seleccionada, entonces vamos a ir aquí a la opción que dice tamaño de fuente. Si le damos clic, noten que nos da hasta 72, pero podemos colocarle más de ese tamaño escribiéndolo acá. Si le damos por ejemplo 80, noten que se nos coloca la letra mucho más grande. Vamos a bajarle la vista de esta parte de acá y tenemos energía positiva súper grande. Vamos a darle clic y vamos a colocarle un tamaño más o menos así. Ya sabemos cambiarle el tamaño, podemos cambiarle el color y colocarla en negrilla y subrayada. También podemos cambiarle el tamaño desde acá, paso por paso, o también disminuir el tamaño. Podemos cambiarlo de mayúscula a minúscula desde esta opción. Cambiar mayúsculas a minúsculas, entonces vamos a cambiarla a mayúsculas. Vamos a darle clic al principio y le vamos a dar barra espaciadora para correr. Y vamos a darle enter para pasarla de un renglón a otro. Lo mismo prosperidad, vamos a seleccionarla, vamos a quitarle ese fondo, que no quede con fondo. Aquí donde dice sin color, vamos a darle un tamaño un poco más grande y vamos a colocarla hacia abajo. Le damos clic al principio y le damos enter. Para quitar espacios también vamos en un espacio en blanco y le damos con la flecha eliminar o borrar, que es la flechita que está hacia la izquierda. Vamos a darle doble clic en esta parte de abajo, vamos a mirar que aquí tenemos seleccionado todo esto, vamos a deseleccionarlo y el tamaño normal con que nosotros escribimos es de 11 o 12 puntos. Vamos a darle 12 y empezamos a escribir Manizales, octubre 17 de 2024. Ya tenemos el escrito, pero nosotros también podemos insertar en esta parte imágenes. Vamos a ir a la carpeta. Si queremos encontrar una carpeta, simplemente pasamos en la barra de tareas, una carpeta, vamos a abrir y acá en las descargas encontramos imágenes. Entonces abrimos esta carpeta, vamos a darle clic derecho sobre esta imagen de cacatúa, clic derecho, copiar, vamos al archivo de Word, clic izquierdo, vamos por acá por este lado, doble clic donde ustedes vean el cursor, clic derecho y pegar. Aquí dice opciones de pegado, esta carpetica o esta tablita dice pegar y le damos pegar. Noten que la imagen se me pasó para diferentes hojas. Recuerden que nosotros tenemos en el archivo de Word unas hojas en las cuales podemos escribir y cuando se termina pasamos a otra hoja. Acá nuestra imagen quedó muy grande, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle doble clic, se nos habilita el menú de formato de imagen y vamos a seleccionar la opción ajustar el texto y delante del texto. Entonces miren muchachos que ya tenemos acá nuestra imagen y nuestras letras.
Si seleccionamos con clic izquierdo ya la podemos mover para cualquier lado. Tenemos que hacer esta opción, ajustar el texto y delante del texto para que nos dé libre movimiento. Si la queremos volver un poco más pequeña, se nos habilitan unos puntos por toda la imagen, pero nosotros para poderla minimizar o agrandar vamos a utilizar los de los extremos. No podemos utilizar los de los centros porque se nos distorsiona la imagen, como podemos observar. Vamos a darle control Z para devolver. Seleccionamos la imagen y ahora sí la seleccionamos de una punta y la volvemos un poco más pequeña, seleccionando con clic izquierdo sostenido y arrastrándola hacia adentro o hacia afuera. Luego soltamos y con clic izquierdo sostenido la podemos colocar por acá. Damos clic por fuera y ya tenemos nuestra imagen. Vamos a buscar un texto en internet y vamos a pegarlo en Word. Para esto vamos a abrir por primera vez nuestro navegador Google. Lo encontramos acá en la barra de tareas o también en el escritorio. Acá lo tenemos. Vamos a darle doble clic. Vamos a maximizarlo y vamos a buscar un texto. Vamos a escribir prosperidad. Vamos a darle enter. Vamos a buscar la definición de prosperidad. Seleccionamos por ejemplo acá y vamos a copiar todo este texto. Vamos a dejar clic izquierdo sostenido y seleccionamos todo este texto. Vamos a darle clic derecho, copiar, minimizamos esta ventana, abrimos Word donde estamos escribiendo, clic derecho sobre un espacio en blanco donde nosotros queremos pegar y como pueden observar aquí hay varias opciones. Mantener el formato de origen, combinar el texto y conservar solo el texto. Entonces vamos a darle conservar solo el texto. Vamos a darle clic al principio y con enter bajamos un poquito. Vamos a seleccionarla toda. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a colocarlo por este lado más o menos de este tamaño. Vamos a colocarlo en negrilla. Solamente vamos a colocar el título en negrilla. Entonces deshacemos dando clic de nuevo. Seleccionamos el título, le damos en negrilla y le aumentamos el tamaño. Ya tenemos nuestro archivo de Word. Ya podemos redactar cartas. Ahora vamos a aprender a guardar este archivo. Simplemente para guardar este archivo, para poderlo enviar o nosotros compartirlo, vamos a ir aquí a archivo y le vamos a dar guardar como. Acá se nos despliega este menú, vamos a seleccionar este PC y vamos a seleccionar con clic izquierdo escritorio. Vamos a guardarlo en el escritorio. Acá ya nos abre la carpeta del escritorio y noten que prosperidad va a guardarse el archivo como prosperidad con la extensión .docx, que eso quiere decir que es un archivo o un documento de Word. Si quieren cambiarle el nombre lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Vamos a guardarlo así como prosperidad. Lo guardamos y ya podemos cerrar nuestro archivo. Vamos a darle clic, cerremos esta otra ventana y acá encontramos nuestro archivo prosperidad. Ya aprendimos a crear un archivo de Word para poderlo compartir. Vamos a abrirlo, doble clic izquierdo y miren que ya tenemos acá nuestro archivo. Si quieren aprender a manejar de una forma más profesional Word, les voy a dejar acá el enlace del video para que vayan y hagan el curso completo de mi canal Marcelo Office Pro. Es un curso básico completo para las personas que no saben Word. Si no lo encuentran aquí, lo van a encontrar en la descripción del video. Muy bien, ahora vamos a ver el mini curso de Excel. Vamos a darle doble clic. Lo mismo que Word, tenemos arriba el menú principal con las diferentes opciones y tenemos cada vez que nosotros seleccionamos una opción del menú principal, se nos despliega el menú de herramientas. Lo mismo que Word, también tenemos acá esta opción de inicio con las letras, el tipo de letra o la tipografía, negrilla, la cursiva, la subrayada. Tenemos también para aumentar del tamaño, también para cambiarle de color y también el tamaño desde acá. Pero ¿qué encontramos nosotros en esta hoja de Excel? Vemos que tenemos muchos cuadros. No es como en Word que era lisa la hoja. Ahora en Excel tenemos unos recuadros o unos rectángulos y tenemos unas letras que vamos a ver qué significan y unos números.
Las letras significan las columnas. Como pueden observar, si selecciono cada una con clic izquierdo, se me van pasando por las columnas. Y si le doy clic a los números, son las filas. Entonces tenemos columnas y filas, y cada uno de estos cuadritos se llama celdas. Deben saberlos identificar para poder trabajar en Excel. Si le damos clic en la columna y le damos clic en la fila y seleccionamos una celda. Muy bien, así como nosotros editamos texto en Word, también podemos editar texto acá, como habíamos escrito, por ejemplo, prosperidad en Word. Damos clic en esa celda, pero noten que solo me quedó en esa celda prosperidad. Podemos colocarla en negrilla como en Word, también cursiva y también subrayada. Podemos cambiarle el color del fondo y también el color de la letra. También podemos aumentar el zoom aquí para que puedan ver y cambiarle también el tipo de letra. Pero en realidad Word está diseñado para hacer cálculos matemáticos. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos un número aquí cualquiera y le damos Enter en esa casilla, noten que se nos escribe el número pero sin ningún formato. Vamos a ir aquí a la opción de inicio, volvemos al menú principal inicio y nos vamos a la opción general de número. Vamos a darle clic a esta flechita, corremos esta ventana hacia la derecha y vamos a darle un formato de moneda. Seleccionamos moneda, nos dice que posiciones decimales 2, vamos a bajarla a 0 y que el símbolo sea el símbolo de pesos. Vamos a darle en aceptar, noten el número de acá, aceptar, y ya nos da el formato de pesos con el separador de miles. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle un tamaño mucho más grande. Vamos a darle aquí 321.544. Vamos a copiar, clic derecho, copiar, y vamos a pegar ese mismo formato para estas otras celdas. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido hacia abajo, soltamos y le vamos a dar que pegue el formato. Esta parte de acá es el formato, o sea que nos va a dar también la forma de pesos con esa misma negrilla. Y si seleccionamos la siguiente casilla y escribimos varios números, noten que está la misma forma. Vamos a cambiar prosperidad, seleccionamos por totales o por ventas totales. Le damos Enter. Noten que se nos sale la letra de la celda, entonces vamos a ir aquí, pasamos el mouse por la columna y se nos convierte en una flecha de dos sentidos. Vamos a darle clic izquierdo y arrastramos hasta donde nosotros queramos. Ya tenemos aquí nuestras celdas, ahora vamos a darle un formato a esas celdas. Vamos a seleccionarlas, esas 5 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Vamos a ir aquí donde dice la opción borde inferior, damos clic y vamos a seleccionar todos los bordes. Noten que ya se nos encierran en cajones estas celdas. Vamos a volver a seleccionarla y vamos a darle un color de fondo. Vamos a darle un color claro, por ejemplo. Vamos a darle una negrilla y vamos a darle un color diferente a las letras. Así podemos nosotros jugar también con todos los números o las letras también en Excel. Excel nos permite hacer también cálculos matemáticos. Entonces vamos a aprender a hacer una suma de todas estas ventas. Vamos a seleccionar, vamos a escribir igual suma. Es algo muy sencillo esta fórmula, estas son fórmulas en Excel. Vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar esta parte de acá, todos estos números, y le damos Enter. Noten que se nos sumó todos estos valores. Vamos a repetirla. Vamos a seleccionar, vamos a darle suprimir para borrar y vamos a volver a escribir la fórmula. Shift igual, vamos a escribir suma, Shift, el número 8 que es el paréntesis, y vamos a seleccionar todas estas hojas. Vamos a darle Enter. Vamos a minimizar la vista para que puedan observar. Nosotros también podemos copiar estos valores o estos formatos. Vamos a copiar esto mismo. Vamos a seleccionar con clic izquierdo, copiar. Vamos a seleccionar esta celda, clic derecho y le vamos a dar pegar. Cuando le damos pegar en esta parte de acá, está copiando todo lo que son fórmulas, formatos, tamaños, colores.
Si le damos en esta parte de acá, solo nos va a pegar los valores. En esta parte solo nos va a pegar la fórmula y en este nos va a transponer. Nos va a colocar la lista vertical, nos la va a colocar en el otro lado horizontal. Si le damos en esta opción, solamente va a copiar el formato. Y aquí pegar el vínculo. Nosotros vamos a copiar todo el formato porque vamos a cambiar los números para que ustedes noten las zonas. Vamos a darle clic y noten que se nos quedó todo en formatos de números. Esto quiere decir que el espacio que está ocupando no es el ideal. Recuerden que nosotros para abrir el espacio pasamos el mouse por la columna, se nos convierte en una cruz, clic izquierdo sostenido y lo arrastramos hacia la derecha. Seguimos otra vez clic izquierdo hasta que nos dé los valores. Muy bien, aquí tenemos entonces esta columna con estos valores y nos lo suma en la parte de abajo. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle un color amarillo. Lo mismo que esta parte de acá, color amarillo, y vamos a colocarle todos los bordes. Seleccionamos todos los bordes. Pero ahora vamos a empezar a cambiar los valores. Vamos a escribir cualquier valor por acá y noten que en la parte de abajo empieza a sumar automáticamente los valores, diferente al de enseguida. Nosotros podemos navegar e ir interactuando con todos estos menús y todas estas herramientas que nos da Excel. Excel trabaja con hojas. Como pueden observar, en esta parte de abajo hay una hoja que se llama hoja 1 y también observamos un icono que dice más. Esto quiere decir que es una hoja nueva. Vamos a darle clic y nos crea la hoja 2. Nosotros podemos copiar, por ejemplo, este mismo formato. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido, vamos a la hoja 2, seleccionamos la celda, clic derecho y recuerden todas las opciones que tenemos para pegar. Pero vamos a pegar la misma que está en la hoja 1. Damos clic, vamos y pasamos el mouse por la columna y la estiramos hasta que nos dé la opción. Esto es un curso muy básico de Excel para que ustedes reconozcan pues la interfaz que tiene Excel y para qué sirve. Si quieren hacer el curso completo, los invito a mi canal Marcelo Office Pro y allí tengo los cursos completos de Word básico y Excel básico para que los aprendan a manejar como unos profesionales. Ahora vamos a guardar este archivo con dos hojas. ¿Cómo guardamos el archivo de Word? Vamos a ir lo mismo, archivo, guardar como. Vamos a seleccionar este PC, seleccionamos el escritorio y este nos lo guarda como libro 1. Vamos a seleccionar, después del punto de la extensión, seleccionamos con clic izquierdo, luego con clic izquierdo sostenido seleccionamos y escribimos ventas. Vamos a darle guardar, mire que nos lo guarda como un archivo con extensión .xlsx, que quiere decir que es un archivo de Excel. Vamos a darle en guardar, ya podemos cerrar este archivo y acá tenemos los dos archivos, el de prosperidad que era el del mini curso de Word y el de Excel donde aprendimos a colocar números y hacer una suma. Muy bien amigos, ahora vamos a aprender a navegar por internet. Para navegar por internet debemos utilizar los iconos de navegadores de internet. Tenemos en este caso en el escritorio las opciones de Brave, que es un navegador. Tenemos Firefox y tenemos Google Chrome. Vamos a utilizar Google Chrome, doble clic, se nos abre esta ventana, vamos a maximizarla. Como es una ventana, recuerden que tienen estas opciones de minimizar, maximizar y también de cerrar. Encontramos aquí accesos directos a varias páginas que yo he utilizado, pero vamos a utilizar este botón de búsqueda. Entonces, como anteriormente, acuérdense que habíamos buscado paisajes, vamos a escribir de nuevo paisajes y vamos a buscar imágenes o algo relativo a las imágenes. Se nos abre este menú donde encontramos varias imágenes, hacemos scroll con la ruedita hacia arriba y hacia abajo para desplazarnos por el internet. Si nosotros queremos encontrar algo alusivo que nos hable de los paisajes, podemos seleccionar todas estas páginas web en donde encontramos varias cosas con respecto a las imágenes. Pero si queremos encontrar imágenes como tal, vamos a darle en la opción en este menú de imágenes. Se nos despliegan todas estas imágenes y para nosotros, por ejemplo, visualizar una de estas imágenes, simplemente le vamos a dar clic izquierdo.
y acá podemos observar la imagen. Si pasamos el mouse por encima, noten que acá se nos habilita el tamaño de esa imagen, 600 por 400. Si le damos clic de nuevo a esta imagen, nos lleva directamente a la página web que contiene esta imagen o varias imágenes. Acá tenemos dos páginas abiertas, podemos abrir cuantas páginas nosotros queramos. Aquí a un lado encontramos un más para abrir una nueva pestaña. Podemos abrir varias pestañas y abrir varias páginas web. Vamos a abrir una página donde podamos encontrar videos. Una de las más populares es YouTube. Vamos a escribir YouTube y vamos a darle Enter. Se nos habilita esta ventana donde encontramos varias opciones. Y nos aparece esta que es la página principal de YouTube. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aparece la extensión https://www.youtube.com. Podemos buscarla como www.youtube.com o simplemente YouTube. Vamos a ingresar a esta página web dando clic. Acá podemos encontrar ya la página web de YouTube donde podemos encontrar videos, música, tutoriales, todo lo que nosotros queramos encontrar con respecto a video y audio. Vamos a abrir otra ventana y vamos a buscar, por ejemplo, algo de Leonardo da Vinci. Vamos a darle clic y ya nos aparecen estas opciones: todo, imágenes, videos, compras, noticias, libros y mapas. Nosotros hacemos scroll y bajamos por todas las opciones que nos ofrece Internet con respecto a la búsqueda de Leonardo da Vinci. Cuando nosotros queremos encontrar una biografía o algo de personas, vamos a utilizar la página web Wikipedia. Wikipedia es como una enciclopedia donde nosotros podemos hacer búsquedas avanzadas y muy completas. Vamos a darle clic y encontramos todo acerca de Leonardo da Vinci, todas sus obras. Podemos copiar y pegar imágenes en Word como les había dado la clase anteriormente. Seleccionamos con clic izquierdo, clic derecho, copiar y luego lo pegamos en Word. Si queremos copiar, por ejemplo, una imagen de esta página web, simplemente pasamos el mouse por encima de la imagen, clic derecho, le damos a dar en copiar imagen, vamos al archivo de Word. Acuérdense que teníamos acá esta clase que habíamos visto anteriormente. Vamos a bajar y vamos a darle clic, doble clic en un espacio en blanco, clic derecho y pegar. En esta parte mantener el formato, vamos a darle doble clic, formato de imagen, porque noten que no podemos moverla, damos doble clic, se nos habilita el formato de imagen, ajustar el texto y delante del texto. Pues podemos ya moverla para donde nosotros queramos. Vamos a darle clic acá, la minimizamos, vamos a darle clic en esta parte de abajo y vamos a insertar una nueva página. Vamos a ir a insertar página en blanco. Ya se nos abre otra página, vamos a copiar un texto desde allá y vamos a seleccionar este texto y vamos a copiar y pegar. Muy bien, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a buscar cursos online. Nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de información en internet y con solo escribir cualquier palabra nos salen muchas opciones. Nosotros ya seleccionaremos la que queramos. Por ejemplo, en estos momentos yo filtré cursos online. Yo he hecho varios cursos aquí en Creana y en Doméstica. Estos cursos son de pago, algunos son gratuitos a unos precios favorables. Pero lo que quiero que entiendan es que este es exclusivamente una página web para estudiar. Entonces podemos encontrar cursos online, podemos encontrar también biografías, videos, música, podemos encontrar imágenes. Así podemos nosotros navegar por internet fácilmente para encontrar lo que nosotros queremos buscar. Muy bien, ahora vamos a aprender a imprimir imágenes de internet. Para esto vamos a utilizar un archivo de Word en blanco. Vamos a darle doble clic, Word, vamos a abrir un documento en blanco y vamos a ir a la página web que nosotros buscamos de Leonardo da Vinci. Recuerden que están en la barra de tareas y vamos a darle clic a la página web.
Cuando estemos aquí en la página web, vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido el archivo de texto que nosotros queremos copiar. Lo seleccionamos, queda resaltado en azul, damos clic en esa parte en azul, le damos copiar, vamos al archivo de Word, damos clic derecho y las opciones de pegado serían mantener el formato original, combinar el formato o solo el texto. Vamos a copiarlo como está originalmente. Vamos a darle clic al principio y vamos a bajarlo un poco para colocar el título acá de Leonardo da Vinci. Vamos a volver a la página web, vamos a copiar el nombre de Leonardo da Vinci como título, copiar, vamos al archivo de Word, clic derecho, pegar, vamos a colocarlo en el centro, seleccionamos y lo centramos en esta parte donde dice párrafo y dice esta opción centrar. Ya nos coloca ahí, vamos a eliminar este espacio, damos clic y damos 1, 2 flechitas hacia la izquierda que es el de borrado. Vamos a seleccionar el texto y vamos a darle un tamaño un poco más grande, vamos a irlo poquito a poco aumentando y vamos a copiar la imagen de Leonardo da Vinci. Vamos a ir otra vez al internet, vamos a copiar por ejemplo esta imagen, clic derecho, nos posicionamos con el mouse por encima de la imagen, clic derecho, copiar imagen, vamos a Word, clic derecho sobre cualquier espacio, vamos a darle enter para que nos lo baje por este lado, clic derecho y pegar. Vamos a darle clic, pero noten que no podemos mover la imagen, simplemente para poderlo hacer vamos a darle doble clic, se nos habilita el formato de imagen, vamos a darle ajustar el texto y delante del texto. Ya podemos mover la imagen por donde nosotros queramos. Existe también una forma para nosotros colocarlo o ajustarlo en la letra. Simplemente vamos a colocarlo encima de la letra, por acá por ejemplo. Vamos a darle en el mismo formato de imagen en la posición. Y noten que si nosotros pasamos el mouse por las diferentes opciones, podemos colocar la imagen sin que la letra se pierda. Voy a seleccionar esta primera, la voy a dejar por acá. Si nosotros ampliamos a Leonardo y lo volvemos más pequeño, la letra también va cambiando con él. Muy bien, llegó el momento de imprimir este archivo. Vamos a ir a la opción de archivo y vamos a darle en imprimir. Esta sería una opción. Vamos a devolvernos y vamos a darle control P con el teclado y nos llevaría a la misma opción. Acá ya quedaría listo el archivo para imprimir. Simplemente vamos a darle en esta opción de imprimir y ya nos imprimiría el documento o los documentos que nosotros tenemos. Ahora vamos a guardar este archivo para crear un correo electrónico y aprender a enviar archivos por medio del correo electrónico. Para guardar este archivo simplemente vamos a darle en archivo, guardar como, seleccionamos este PC, seleccionamos el escritorio y ya se nos guarda con el nombre de Leonardo da Vinci con la extensión .docx, que es un archivo de Word. Vamos a darle en guardar, vamos a cerrarlo y ya lo tenemos acá listo para poderlo enviar a un correo electrónico. Para crear un correo electrónico vamos a abrir una página web, vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a escribir Gmail. Vamos a trabajar con este correo porque es uno de los que más se utiliza en el momento. Acá encontramos la primera página que dice correo electrónico gratuito. Vamos a darle clic y nos aparece este menú donde podemos acceder si ya tenemos uno. Si no lo tenemos, vamos a crearlo desde cero. Vamos a crear una cuenta para uso personal. Vamos a darle en esta opción. Coloquemos Marcelo Garzón a modo de ejemplo, Marcelo ejemplo. El apellido vamos a ponerlo Garzón. Y vamos a darle en siguiente. Acá vamos a colocar el día de mi nacimiento, cualquier fecha. Vamos a colocar una fecha irrelevante que no sea pues la mía. Vamos a colocar el género, en este caso masculino, y vamos a darle en siguiente. Acá Google me está dando varias opciones para crear mi correo electrónico. Voy a seleccionar esta, o si quieren crear una propia, ustedes lo pueden escribir. Vamos a seleccionar esta y le damos siguiente. Vamos a escribir una contraseña, bien sea con números y letras, y la debemos repetir en la parte de abajo.
Vamos a darle en siguiente. Acá nos pide un correo de recuperación. Voy a colocar el mío, le voy a dar siguiente. Y ahora nos muestra cómo queda nuestro correo electrónico. El nombre es Marcelo Ejemplo Garzón. Queda garzonmarceloejemplo@gmail.com y vamos a darle en siguiente. Debemos aceptar la privacidad y condiciones. Bajamos con el scroll o con la ruedita y le damos aceptar. Y así de fácil, muchachos, creamos un correo electrónico. Vamos a ir aquí en cerrar. Vamos a decirle que no guarde la contraseña. Como pueden observar, está en inglés. Vamos a cambiarlo. Vamos a ir aquí a este menú que encontramos al lado izquierdo. Vamos a darle en More. Vamos a ir aquí en Manage Labels. Y vamos a ir aquí a la opción General. En General, acá donde está la opción de Language, vamos a darle clic y vamos a seleccionar el idioma que ustedes deseen. En este caso voy a seleccionar español. Voy a bajar con el scroll hasta el final y le voy a dar Save Changes. Se nos reinicia nuestro correo electrónico y ya lo tenemos en español. Acá podemos observar la cuenta, podemos cambiar el logo que nosotros tenemos. Acá podemos observar cómo quedó nuestro correo, que es el cual nosotros vamos a compartir con las empresas o las personas que nos pidan un correo electrónico. En esta parte tenemos los recibidos, los destacados, los pospuestos, los enviados. Como este correo es nuevo, no tiene pues ningún mensaje que ha llegado ni archivos. Voy a abrir mi correo principal para que lo puedan observar. Vamos a ir a una ventana nueva, Gmail. Y este es mi correo principal. Acá es donde yo encuentro todos los archivos que me han enviado o que han llegado. Y tengo también estas pestañas habilitadas que se pueden habilitar desde este menú de la parte izquierda. En este menú de la parte izquierda tenemos la opción principal, que es el menú principal. Y acá podemos cambiar la vista y tenemos aquí este lapicito que es redactar. Desde acá nosotros podemos enviar correos electrónicos. Simplemente le vamos a dar clic y se nos habilita este menú. Dice mensaje nuevo. Acá nos aparece la opción para. Vamos a escribir Marcelo Garzón. Vamos a escribir acá el correo para donde va a enviar ese archivo. Vamos a colocar aquí Leonardo da Vinci para enviar el archivo que creamos nosotros. Acá podemos escribir cualquier texto como un saludo o como una presentación de lo que estamos enviando. Buenas tardes. Envío biografía de Leonardo da Vinci. Y para seleccionar el archivo que nosotros tenemos en el escritorio, recuerden que era Leonardo da Vinci, este que está acá, lo podemos arrastrar y llevar hasta nuestro correo. Pero existe un botoncito que hace ese trabajo. Se llama adjuntar archivos. Vamos a darle aquí clic, adjuntar archivos. Vamos a seleccionar en el menú izquierdo el escritorio y vamos a buscar con el scroll, bajamos y subimos el archivo .docx con el nombre de Leonardo da Vinci. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Se nos empieza a cargar el archivo. Una vez que queda en azul, ya está listo cargado. Revisamos el correo y le vamos a dar en este botón de enviar. Recuerden que me lo estoy enviando a mí mismo, pero aquí pueden ir varios correos, pueden escribir muchos correos para enviarlo a varias empresas o a varias personas. Entonces vamos a darle en enviar y si vamos al principal, ya encontramos acá el correo. Vamos a darle clic, encontramos el archivo que nosotros creamos. Vamos a abrirlo. Aquí nos lo está abriendo online. Aún no lo hemos descargado, pero si lo queremos descargar, acá hay varias opciones. Podemos compartirlo a una unidad o podemos imprimirlo desde internet o descargarlo. En esta oportunidad vamos a descargar este archivo. Vamos a descargarlo en descargas y vamos a darle en guardar. Noten que es el mismo archivo, Leonardo da Vinci.docx, un archivo de Word. Vamos a buscar. Vamos a ir a la carpeta de descargas, vamos a abrir una carpeta nueva. Para abrir una carpeta nueva, simplemente damos en esta carpeta, clic derecho y le damos la opción Explorar archivos.
Se nos abre esta carpeta, vamos a seleccionar en el menú izquierdo las descargas. Y acá tenemos el documento. Vamos a agrandarlo, vamos a darle doble clic izquierdo y ya tenemos acá el archivo de Leonardo da Vinci que nosotros creamos de internet, copiamos y pegamos. Así de fácil, muchachos, nosotros creamos un correo electrónico en donde podemos ver los que hemos enviado, los borradores y el spam. El spam son correos que nos envían empresas como promociones o algo alusivo a la empresa. Para los que quieran hacer el curso completo de Gmail, también tengo un curso en mi canal, se llama Curso Básico de Gmail. Les voy a dejar el enlace del curso de Gmail acá arriba o también en la descripción del video para que hagan completamente el curso de Gmail. Ahí está más completo para que aprendan a manejar el correo electrónico. Muy bien amigos, ya llegamos a la fase final de nuestro curso básico de computación. Aprendimos las partes internas y externas del computador, aprendimos a reconocer el entorno de Windows, los programas, a crear carpetas, navegar por internet, hicimos un mini curso de Word y Excel y también un curso de Gmail, a crear un correo electrónico y a imprimir y enviar archivos. Ahora, como les prometí al principio, vamos a aprender a hacerle un mantenimiento correctivo a nuestro computador. Porque uno de los problemas de Windows es que con el tiempo se va colocando lento, entonces vamos a aprender a mejorar la lentitud de Windows cuando este se presenta de esta forma, a solucionar ese problema. Para nosotros poder hacerle un mantenimiento correctivo a Windows y mejorar la calidad de la velocidad, simplemente vamos a oprimir la tecla Windows y la letra R. Se nos abre esta ventana donde vamos a escribir por primera vez temp. Vamos a darle en aceptar y se nos abre esta ventana. Vamos a maximizarla y vamos a darle clic a cualquier archivo. Luego vamos a darle control E para seleccionar todos los archivos y le vamos a dar en eliminar. Vamos a darle en continuar y algunos archivos se pueden quedar. Entonces vamos a darle en mantener estos archivos u omitir. Vamos a darle en omitir. Lo mismo para este, seleccionamos hacer todo esto para todos los archivos y listo, ya eliminamos. Volvemos otra vez, escribimos Windows R. Ahora vamos a escribir la misma opción de temp, pero al principio y al final vamos a escribir porcentaje. El porcentaje lo escribimos con la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba. Vamos a escribirle porcentaje. Vamos a darle en aceptar y lo mismo, se nos habilita esta ventana con todos estos archivos. Seleccionamos uno, vamos a darle control E para seleccionar todos, clic derecho y eliminar. Vamos a darle en continuar, hacer esto y omitir. Volvemos a darle clic derecho y eliminar. Si estos archivos no se eliminan, los dejamos ahí que con el reinicio ya se eliminan. Muy bien, cerramos esta ventana, vamos a la papelera de reciclaje y vaciamos la papelera. Vamos a darle en herramientas de papelera, vaciar papelera y le damos que sí. Le damos continuar. Volvemos a oprimir la tecla Windows y la letra R y ahora vamos a escribir el comando prefetch. Le damos a aceptar y lo mismo, seleccionamos control E y eliminamos. Muy bien, ahora vamos a ir al cuadro de búsqueda y vamos a colocar visor de eventos. Vamos a darle clic. Se nos abre esta ventana, vamos a maximizarla. Vamos a ir aquí donde dice registro de Windows y cada una de estas ventanas vamos a eliminarla. Vamos a darle clic derecho, por ejemplo, a aplicaciones y vaciar registro. Le vamos a dar borrar y así vamos a hacer con todas estas ventanas para que vuelva a ser más veloz nuestro computador.
Si quieres ver también el tutorial completo, te lo voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del video para hacer el mantenimiento correctivo. Hemos terminado el curso de computación básica. Recuerden que pueden pausar el video, pueden adelantarlo, pueden devolverse y voy a dejar los capítulos para que les sea más fácil ingresar a cada uno de los módulos que nosotros hemos creado en este curso. Recuerden, amigos, que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y espero que este curso les haya servido un montón para que aprendan a manejar correctamente un computador. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.